Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida. Vamos a leerlo, Joel capítulo 2, verso 28, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Vamos a hacer una palabra de oración. Cierre sus ojitos y ayúdenme a orar. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos, de poder congregarnos, Señor, con toda libertad, Señor, sabiendo que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Pero ahora te suplicamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Te rogamos que por medio de la revelación de tu Espíritu Santo nos ayudes a ver y a entender aún lo que está detrás de la letra. Te suplicamos que mientras tu palabra es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra caiga en la buena tierra de nuestros corazones y produzca fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. El otro fuerte aplauso, hermano, esto lo merece. Qué interesante, hermano. La Biblia dice en el libro de Joel, capítulo 2, 28, y sucederá que después de esto, mire, si usted lee con detenimiento ahí en su casa, o lo puede ver, dice la Biblia que habrá ciertas señales, habrá ciertas manifestaciones, y parte de esas señales dice que el sol se oscurecerá o se vestirá de silicio, y la luna se vestirá de sangre. Entonces, mire, estas son señales proféticas a través del cosmos, hermano. Pero aquí lo que me llama la atención es que después de esas señales, dice la Biblia que viene un derramamiento del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que nuestros hijos van a profetizar, los jóvenes van a tener visiones y los ancianos soñarán sueños. Y hoy vamos a estar hablando acerca del lenguaje de los sueños, pero dicho sea de paso, no se vaya a dormir, por favor, ¿verdad? Como el pastor está hablando de los sueños ahí para entenderle mejor. Mire, me gustó mucho esta versión, hermano, que describe el mismo versículo, capítulo 2 de Joel, y dice la Biblia, lenguaje sencillo: cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía. Mire, ella no dice los hijos, ¿verdad? Sino que está hablando acerca de hombres y mujeres que han madurado. Pero mire, me gustó esta parte, dice: y a los ancianos les hablaré en sueños. Y mire, cuando yo le he explicado, hermano, que cuando la Biblia habla de ancianos, ¿de qué nos está hablando, hermano? Mire, no necesariamente está hablando de una edad avanzada cronológicamente, sino que cuando la Biblia habla de ancianos, nos está hablando de madurez, hermano. El rey David decía que a causa de la enseñanza de la palabra, a causa de él amar sus estatutos y obedecer sus mandamientos, había logrado obtener más sabiduría que sus maestros. Entonces, hermano, yo observo que hay un lenguaje muy interesante en el mundo espiritual, y este es el lenguaje de los sueños. Dios habla al hombre. Mire, vamos a ir poniendo algunas bases escriturales. Vamos al libro de Job, capítulo 33, verso 15. Si alguien me ayuda a leer hasta el verso 18. Job, capítulo 33, verso 15 hasta el verso 18. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, 33:16. Entonces él abre el oído de los
sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Gloria a Dios. Mire qué interesante esto, hermano. En un sueño, o también los sueños se les conoce como visiones nocturnas. Amén. Dice la Escritura, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Mire, cuando usted y yo entramos en ese mundo de los sueños, hermano, se abre una dimensión espiritual. Cuando usted y yo vamos a descansar, vamos a reposar, hermano, de acuerdo a lo que dice Job capítulo 33 verso 15, que cuando el hombre cae en un sueño profundo, entonces, hermano, esta etapa del descanso o esta etapa del sueño como que abre ciertas puertas a dimensiones espirituales. Entonces, hermano, Dios en su infinita misericordia, cuando entramos en ese mundo de los sueños, hermano, Dios puede hablar al hombre. Cuando dicen amén. Amén. Mire, pero aquí me gustó lo que dice el verso 17, porque ¿cuál es el propósito, hermano, de que Dios nos hable a nosotros? No solamente de que recibamos una palabra o de que recibamos una revelación, sino que Dios no hace nada sin propósito. Y el verso 17 dice que Dios abre el oído del hombre y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Mire, pero si dice ahí que va a apartarlo de sus obras, ¿será que lo va a apartar de obras buenas o de obras malas? Definitivamente, ¿verdad? Dios de alguna manera, cuando usted y yo entramos en esa dimensión de los sueños, hermano, Dios nos habla, dice el libro de Romanos, que Dios habló al hombre a través de los inicios de la creación de muchas formas. Y una de las formas que Dios nos habla es a través del lenguaje de los sueños. Dice el verso 18, para librar su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Mire qué impresionante, hermano. Dios es un Dios que nos ama y que tiene un cuidado tan especial con nosotros que muchas veces, hermano, tal vez no prestamos atención a su voz cuando andamos despiertos, hermano. Muchas veces nuestros oídos no están tan sensibles a la voz de Dios, o muchas veces no dejamos que nos hable a través de su palabra, y Dios en su infinita misericordia dice, bueno, mijo, te voy a tener que hablar por sueños. Mire, y cuando uno se anda portando mal, ¿usted cree que va a soñar con los angelitos, hermano? Santo. Mire, yo no sé si usted ha tenido experiencias, hermano, donde de repente tiene sueños donde que lo van persiguiendo, hermano, y uno hasta se levanta, hasta manotazo le da a su esposa, ¿verdad? De repente la esposa mi amor, ¿qué te pasa? Estaba soñando que estaba peleando, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios habla al hombre a través de ese mundo de los sueños para apartar al hombre de sus obras, guardarlo del orgullo y para librar su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Mire, vamos a ver, hermano, que este mundo sobrenatural es un mundo tan maravilloso, hermano, que usted y yo vamos hoy a prestarle mucha atención, hermano, a lo que la palabra de Dios nos revela. Mire lo que dice Mateo capítulo 1 verso 20. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Pero mientras pensaban en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mire, aquí me llama la atención, hermano, el poder observar ciertos detalles. Dice el versículo 20, usted conoce la historia, que José era un hombre justo y pensaba dejar a María en secreto, pensaba dejar las cosas en paz, porque él creía que María le había sido infiel, que había tenido que ver con alguien y había quedado encinta. Pero mire, el verso 20 dice que mientras pasaba esto, mientras José había caído en un sueño profundo, mire, note, hermano, y pongamos atención, que la Biblia no dice que José soñó con un ángel. ¿Qué es lo que dice el verso 20?
Un ángel, mire, como que en ese mundo de los sueños, hermano, los espíritus pueden entrar en esas frecuencias. Es un mundo espiritual, hermano, y por eso, mire, en esa dimensión, cuando entramos en ese profundo descanso, hermano, yo le decía que se abren ciertas puertas, hermano, a otras dimensiones espirituales, y es por eso que muchas personas, hermano, tienen visitaciones, pero no del lado de la luz, sino del lado de las tinieblas, hermano. Hemos tenido que ministrar casos, hermano, de gente que es atacada por espíritus incubos y subcubos. Los espíritus incubos, hermanos, son aquellos que toman la manifestación de una entidad masculina y de repente visitan a las mujeres, hermano, y tienen experiencia que ellas literalmente sintieron que alguien estuvo con ellas o que las tomaron por la fuerza. Y esto, hermano, son manifestaciones espirituales, hermano, porque aquí, mire, si un ángel pudo entrar en esa frecuencia, hermano, ¿será que un demonio no puede entrar? Sí, claro. Entonces, mire, cuando hay, exacto, hermano, cuando hay puertas abiertas, por eso, más adelante vamos a observar cómo es que usted y yo debemos de irnos a preparar, hermano, para entrar en ese mundo de los sueños. Mire, si en vez de orar, hermano, usted se pone a ver la última película del Exorcista, hermano, y si le queda tiempo, ve Chucky y su novia, más ahorita que ya vamos llegando al Halloween, por todos lados hay películas de espantos. Y al rato yo le pregunto, hermano, cuénteme qué revelación le dio. Ay, pastor, mira que anoche soñé. Cuénteme, ¿se le apareció un ángel? No, pastor, que me venía persiguiendo la ciguanaba con el cipitillo y la llorona y Chucky venían detrás de mí. Hermano, pero ¿y qué hizo? ¿Oró antes de...? No, pastor, mira que ahorita estoy viendo toda la serie de Freddy Krueger. Eso abre puertas en el mundo espiritual. Entonces, hermano, mire, en este mundo de los sueños, hermano, usted y yo debemos de entender que hay incursiones del lado de la luz o puede haber del lado de las tinieblas. Por eso es importante, hermano, vamos a ir viendo más adelante cómo vamos a prepararnos para poder incursionar en este mundo de los sueños. Pero mire, vamos a también a poner algunas bases muy importantes, hermano, para poder entender. Hemos estado hablando acerca del espíritu de la profecía y le hemos estado compartiendo, hemos estado conversando, hermano, que toda palabra profética tiene ciertos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de la profecía, hermano? Número uno, la profecía tiene que lo de abajo, ¿cómo se llama? Edificar. Número uno, cuando alguien venga, hermano, y le diga, hermano, viera que anoche lo soñé. Entonces, un sueño o una palabra profética tenemos que pasarla por un filtro, hermano. No podemos solamente, ay, sí, dígame que soñó. Viera que soñé que se le caían los dientes y se le caía el cabello y se le caían las uñas. Y mire, hermano, y al rato uno anda todo tembloroso, hermano, porque no podemos recibir cualquier palabra. Primeramente tenemos que pasarla por el colador, hermano. Una palabra profética, un sueño o una visión, hermano, cuando hay una palabra me edifica. Si esa palabra me exhorta, mire, porque si usted está haciendo algo indebido, Dios también exhorta. Pero al final esa palabra profética, para cerrar el triángulo, tiene que traer consolación. Entonces, hermano, si alguien le dice, hermano, viera que anoche tuve un sueño, ¿y qué soñó? Que lo andaban persiguiendo con machetes y que lo hacían tacos al pastor. Ay, hermano. Y dígame, ¿y eso en qué me edifica? ¿En qué me exhorta? ¿En qué me consuela? Mire, Deuteronomio capítulo 13, verso 1. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio. Mire, dicho sea de paso, hermano, también a las hermanas o los hermanos que estén solteros, mucho cuidado cuando le compartan sueños. Mire, porque por ahí andan algunos bandidos, hermano. Hermana, viera que anoche soñé con usted. ¿Y qué soñó? Que me la llevaba al cine. Ah, sí. ¿Y qué bueno?
Mire, hermano, debemos de tener mucho cuidado, porque cuando le diga, ay, hermanita, que quiero, y especialmente si es un varón, ¿verdad?, que quiero contarle un sueño, sí, permítame traer al pastor o a la pastora o uno de los servidores, porque toda palabra tiene que darse frente a 2 o 3 testigos. Entonces, mire, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mira, hermano, no sé si fue en la primera o en la segunda de las enseñanzas, alguien nos trajo una pregunta y decía, ¿qué sucede si de repente alguien me da una profecía, pero yo sé que esa persona está viviendo desordenadamente y esa profecía se cumple? Entonces, aquí, hermano, podemos ver claramente que habrá ocasiones donde Dios va a permitir que una profecía o un sueño tengan un cumplimiento, aun cuando vengan de una fuente que no viene de la revelación dada por el Espíritu Santo, sino que puede ser a través de un espíritu de adivinación, hermano. Pero dice la Escritura que Dios lo va a permitir para que nuestros corazones sean probados. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual eso es para que no caiga en el mundo de los sueños, dice la Biblia, a la cual hacéis bien en prestar atención. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a lograr obtener ese discernimiento espiritual, hermano? Y yo le decía que primero vamos a comparar a través de los parámetros bíblicos si esa profecía, si ese sueño, si esa visión me edifica, me exhorta o me consuela. Pero también tenemos que escudriñarla y observarla a la luz de la palabra de Dios. Porque aquí dice la Biblia, hermano, que cuando un sueño o una visión o una profecía tengan cumplimiento, pero entonces le digan, vamos en pos de otros dioses que no conociste ni le has servido, no darás oído a las palabras de ese profeta. Porque mire, una de las señales que estarán manifestándose en el final de los tiempos, dice la Biblia que viene un espíritu de engaño. Vienen señales, vienen prodigios, vienen falsos profetas, hermano, que se van a levantar. Y la Biblia dice que si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Pero mire qué interesante esto, hermano. Verso 4 dice, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz y le serviréis a Él, y a Él os uniréis. Pero a este profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte. Mire, si hay algo, hermano, que debemos de tener mucho, pero mucho respeto, es ante las cosas espirituales, hermano. Y mire, usted y yo debemos de aprender que así como Dios nos va a dar y nos va a impartir de sus dones, hermano, por eso es importante que antes de poder pedirle al Señor que traiga un derramamiento de los dones del Espíritu Santo, podamos instruir a la iglesia para que cuando usted y yo recibamos esos dones, no los vayamos a hacer un mal uso de esos dones. No vayamos, hermano, a malgastar esos dones. Porque si hay algo, hermano, que Dios es un Dios celoso. Amén. El Dios que tenemos es un Dios que es celoso, hermano. Y mire, si hay algo que tenemos que tener mucho cuidado, hermano, y esto tal vez va a servir para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales o a través de la televisión, hermano, aquellos hermanos o hermanas que han sido bendecidos con carismas o con dones espirituales, hermano, es importante entender cómo se va a llevar a cabo el ejercicio del don de la profecía. Porque el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios comienza a sentar parámetros, comienza a ponerles bases y a decirle, la profecía se va a dar
en orden. 2 o 3 a lo más van a profetizar. Si uno tiene el don de lenguas, el otro que interprete, pero todas las cosas que se hagan en orden y para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice, el espíritu está sujeto al profeta. Nada que de repente cuando quiera profecía y hace un desorden. No, hermano, porque Dios es un Dios de orden. Entonces mire qué interesante, hermano, que cuando vamos a llevar a cabo el ejercicio de los dones del Espíritu Santo, hermano, es importante que usted y yo busquemos la llenura del Espíritu Santo y estemos constantemente, hermano, buscando el rostro del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque si hay algo que el enemigo quiere hacer, que el Señor lo reprenda, hermano, quiere desvirtuar aquellas cosas verdaderas que vienen de parte de Dios. El enemigo quiere, hermano, como manosear las cosas verídicas. El enemigo quiere como tergiversar esas verdades eternas, hermano, y ensuciarlas. ¿Para qué? Para que la gente llegue a un punto, hermano, donde no crea en los dones del Espíritu Santo. Donde la gente, hermano, ya no cree en los dones, no cree en la profecía, no cree en los sueños, no cree en las visiones. ¿Y sabe por qué no cree en las visiones, hermano? Mire, déjeme leerle el siguiente verso. Si alguien me ayuda a leerlo, Jeremías capítulo 23, versos 25 y 26. He oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. He tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón? Mire qué interesante eso, hermano. He oído lo que dicen los profetas que profetizan, ¿qué? Mentira en mi nombre. Diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan mentira, de los profetas que proclaman engaño de su corazón? Y mire, si hay algo, hermano, que siempre el enemigo tratará es de ensuciar las cosas de Dios, hermano. Y sabe que, mire, déjeme compartirle algunos testimonios, hermano, de casos que yo de primera mano, no me los platicaron, yo los he experimentado, hermano, y esto es algo por lo cual estamos tratando de poder instruir a la iglesia, hermano, porque si yo creo, hermano, que tenemos un Dios que habla. Amén. Yo conozco a un Dios que se manifiesta a través de la multiforme gracia de Él, a través de profecía, a través de visiones, a través de sueños. Yo conozco a un Dios que se manifiesta de esa manera. Pero mire, hermano, también he tenido encuentros. Le voy a contar una experiencia. Un día fuimos con mi esposa a visitar a un lugar, hermano. Queríamos conocer a un predicador famoso que salía en la tele. Y de repente fuimos, ese día no teníamos servicio y fuimos con mi esposa a conocer esa iglesia, hermano. No le voy a decir dónde era, solo que era de cristal, ¿verdad? Y entonces, hermano, de repente, como uno es sensible, hermano, a la voz de Dios, y si hay algo que hemos aprendido es que tenemos que aprender a ser humildes, hermano. Entonces, cuando terminó el servicio y de repente terminaron de predicar, hermano, y hicieron el llamado al altar, yo le dije a mi esposa, pasemos en una actitud de humildad, porque, hermano, usted y yo debemos de entender que somos necesitados también. Y entonces me recuerdo que pasamos y estábamos adorando a Dios y de repente, hermano, llegó alguien que era el copastor de la iglesia, hermano. Y de repente nos llamó y nos dice, vengan que quiero orar por ustedes. Y pues como uno cuando va a un lugar no carga un gafete, no carga un título, ¿verdad? Y de repente nos llamó y me dice, el Señor me da una palabra para ti. El Señor te dice que quiere que ya te pongas a trabajar. ¿Hasta cuándo vas a estar sin trabajar para el Señor? Y mire, hermanos, si yo venía de una jornada donde lo que yo quería era descansar, hermano. Y mire, y yo estaba en la unción y cuando me dijo,
Ando. Y le dice a mi esposa, y a ti te dice el Señor que va a restaurar tu matrimonio, ese matrimonio hecho peda. Y abrí los dos ojos. Mire, pero a lo que yo voy, hermano, es que tenemos que tener mucho cuidado cuando tocamos las cosas espirituales. Y yo sé que Dios habla, hermano, mire, pero si Dios no le da una palabra, ¿para qué vamos a inventar, hermano? Amén, amén. Mire, si Dios no da una palabra, porque, hermano, es que esto no es la bolita mágica, hermano, esto no es la línea psíquica de doña Celia Cruz, que el Señor la reprenda donde esté, hermano. El Señor habla cuando Él quiere. Y algo que yo he entendido, hermano, es que cuando Dios quiere hablarte, Dios va a enviarte al profeta, hermano. No necesita uno andar yendo, porque la Biblia dice, y estas señales, ¿qué van a hacer? Estas señales seguirán. No dice, y estos seguirán a las señales. Entonces, hermano, mire, y déjeme contarle otra cosa, hermano, apenas, por eso es que quiero que tengamos mucho cuidado, hermano, y que verdaderamente, hermano, cuando ejerzamos los dones del Espíritu, porque yo sé, hermano, que a este lugar va a haber un derramamiento y un impartimiento de los dones del Espíritu. Amén. Pero debemos de aprender a ser muy temerosos de Dios, hermano. Amén. Hace unos días, hermano, estábamos en un lugar y fuimos a visitar a alguien, hermano, y de repente nos dijeron, vengan que vamos a hacer una oración aquí antes de ya que me desaparecieron, o soñé que tenía un vaso aquí, ¿verdad? Mire, y de repente nos dicen, vengan que vamos, no, ahí traen ya, y gracias, hermano. Nos dijeron, vamos a hacer una oración, y de repente vamos entrando, hermano, y empezamos a ver a una parejita, hermano, que estaba fluyendo, y la hermanita estaba dándole profecía a otra persona, y así te dice el Señor, y así te dice, y yo dije, qué lindo, y como hemos aprendido a ser respetuosos ante las cosas de Dios, hermano. Yo no le dije, Dios le bendiga, yo soy pastor, sino que yo entré con una actitud de humildad y de respeto y de reverencia ante lo que estaba sucediendo en esa casa. Y de repente, hermano, y la hermanita le dio profecía a la hermana, y le dio profecía al esposo de la hermana, y le dije, gloria a Dios. Y de repente termina y voltea y me dice, y a ti, varón, que estás entrando, el Señor te dice que te arrepientas. Yo volteé, y lo peor que volteé, ya no había nadie más, hermano. A ti te dice que te arrepientas y te conviertas. Entonces, hermano, mire, al observar yo estas cuestiones, yo pude entender, hermano, que todo lo que estaba haciendo se vino a tierra. Todo lo que había hecho anteriormente, hermano, y sabe que yo salí no contristado, salí enojado, salí, hermano, con celo de parte de Dios, hermano. ¿Sabe? Y mire, y voy a hablar con estos hermanos para cuadrarlos, hermanos, porque si hay algo que debemos de hacer es tener mucho respeto ante las cosas de Dios, hermano. Y por eso le digo, yo conozco a un Dios que habla, yo conozco a un Dios que muestra aún las cosas más íntimas, gracias, hermano, aún los detalles que ante los ojos del hombre están ocultos. Pero si Dios no le habla, mejor no abramos la boca. Amén. Si Dios no habla, si Dios no da una palabra, mejor solo bendigamos, hermanos. Por eso yo le he enseñado que la Biblia dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿De qué está hablando cuando dice en parte conocemos y en parte profetizamos? Que hay que conocer la vida de alguien. En parte conocemos la palabra, entonces en base a la palabra vamos a profetizar. Y si Dios no te da una palabra para esa persona, bueno, entonces profeticemos de las escrituras y digámosle, pero el Señor te declara a través de su palabra que los planes que Él tiene para contigo son planes de paz y no de calamidad, planes para darte un futuro lleno de esperanza. Mire, y caminando en la palabra, ¿quién se equivoca, hermano?
caminando en la palabra. ¿Quién? Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces, hermano, a la hora de ejercitar los dones del Espíritu Santo, debemos de tener mucho temor delante de Dios, hermano. Mire, yo dije, esta hermana, o sea, si le hubieran dicho que era pastor, entonces ¿qué me hubiera profetizado, hermano? Pero eso es lo lindo, que usted y yo no debemos de estar contando nuestras cosas a nadie, para que cuando Dios habla, hermano, si Dios está hablando, Dios conoce aún los secretos más íntimos de nuestra vida. Si Dios tiene que consolar, te va a consolar. Si Dios te tiene que cuadrar, hermano, pues te va a cuadrar. Si Dios te va a edificar, te va a edificar. Pero cada uno, hermano, evaluamos la condición de nuestra alma. Esto está como aquel que de repente llega un profeta mentiroso y le empieza a profetizar y le dice: yo te he visto cómo clamas a las 3 de la mañana, cómo me busca. Y el otro, por no hacerlo sentir mal, hasta temblaba. Pero cuando nunca se levantaba roncando a las 3 de la mañana. Entonces, hermano, cada uno evaluamos la condición de nuestra alma. ¿Y sabe por qué el enemigo trata de tergiversar los dones genuinos, hermano? Trata de manosear, hermano, y utilizar los vasos hermano, que muchas veces por falta de instrucción, hermano, comienzan a profetizar de sus propios sentimientos. Pero si Dios no dice nada, hermano, mejor solamente bendigamos. Utilicemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Mira, de plano, y si no, hagamos como nos compartía el hermano Carlito, que en una ocasión estaba moviéndose el espíritu de profecía y de repente como que alguien se emocionó y dijo también: así dice el Señor, pase lo que pase y venga lo que venga, yo estoy con ustedes. Mire, no había dónde fallarle, hermano. Pase lo que pase y venga lo que venga, yo estoy con ustedes, les digo. Entonces, hermano, tenemos un Dios que habla genuinamente, hermano. Tenemos un Dios, mire, hermano, yo de primera mano he conocido a un Dios que habla. Yo he conocido a un Dios, hermano, que nos, mire, a través del mundo de los sueños, hermano, hemos tenido manifestaciones tan impresionantes, hermano, con mi esposa, donde Dios nos ha mostrado detalles, hermano, que era imposible. Mire, esto es como cuando estaba el profeta Eliseo y dice la Biblia que el rey de Siria, cuando trataba de atacar, de repente Eliseo le dice: hey, va a llegar por el norte, y entonces ya estaban listos. Y entonces el rey hablaba en su cámara secreta, pero como tenemos un Dios que revela, es que Dios sí revela misterios. Yo he tenido experiencias, y yo sé que usted también ha tenido experiencias, hermano, donde Dios se ha metido en sus sueños, hermano. Dios ha enviado un ángel, o Dios ha hablado a través de su Espíritu Santo y le ha hablado directamente, cosa que nada ni nadie podía conocer sino solo usted. Entonces, hermano, el ejercicio de los dones y de la profecía tenemos que hacerlo con mucha cautela, hermano. Tenemos que hacerlo, mire, para que nosotros podamos estar plenamente. Por eso es importante, hermano, que usted y yo estemos constantemente llenándonos, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón que habla. Entonces, hermano, mire, si queremos ejercer los dones y nos estamos llenando, hermano, en vez de estar llenándonos de palabra, estamos viendo a la señorita Laura todos los días. En vez de profetizar, ¿no?, que pase, el hermano va a decir. Entonces vamos a entender, hermano, que los dones del Espíritu van a servirnos para confirmar lo que Dios ya ha hablado a tu espíritu en lo secreto. Dios va a traer una palabra a través de un vaso profético, a través de un sueño, a través de una visión, pero esto será para traer una confirmación de aquellas cosas que Dios ya te ha hablado. Si de repente, hermano, viene alguien y le dice: hermano, Dios me dio una palabra así, me dijo que se fuera allá a África, y el otro todo turbado, hermano.
No, Dios te va a hablar primero, porque dice la Biblia, miren lo que dice Romanos 8, 13 y 14. Ayúdenme a leerlo, por favor. Romanos 8, 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Mire, qué interesante, hermano. Entonces, dice aquí la Biblia que si usted y yo vivimos conforme a la carne, ¿qué cree que va a soñar, hermano? Ay, mira que soñé que andaba en la discoteca y me subía a un tubo. Ay, hermano. Mira que andaba, iba danzando, pero arriba de una mesa. Hermano, ¿qué será lo que estamos viviendo? Para que no se duerma, hermano. ¿Qué será lo que estamos viviendo? ¿Estaremos viviendo en el espíritu o en la carne? Porque cuando hacemos vivir, hermano, vivimos a través de la carne, Dios va, o no Dios, sino el mundo espiritual va a tener manifestaciones de la carne. Pastor, ¿por qué será que solo pesadillas, sueño? Mijo, y ¿por qué no lo ministramos para ver cómo está su caminante espiritual? ¿Por qué no lo ministramos a ver qué programas de televisión ve? ¿Por qué no? Présteme deme su teléfono, le voy a revisar el historial ahí de internet. Vamos, hermano, porque dice la Biblia que si vivimos conforme a la carne, habremos de morir. Mire, cuando usted y yo vivimos conforme a la carne, hermano, no vamos a tener vida espiritual. No quiere decir que literalmente Plinguín se va a morir, hermano, sino aquí está hablando de que vamos a morir espiritualmente. No vamos a tener experiencias sobrenaturales. Y si hay algo que distingue este evangelio glorioso, hermano, de muchas religiones, es que el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, hermano. Tenemos un Dios que habla desde el origen de la creación, hermano. Tenemos un Dios que Él dijo: yo me dejaré hallar por aquellos que me buscan, hermano. Cuando usted y yo comenzamos a vivificar el espíritu, cuando usted y yo comenzamos a buscar a Dios y hacemos morir las obras de la carne, hermano, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Mire, qué lindo, hermano. Y ahorita vamos a ir viendo las diferentes clases de sueños, hermano. Y hay sueños, hermano. Por eso le decía yo que depende del estado en que nuestra alma se encuentre, así van a ser las manifestaciones a través de los sueños. Y vamos a ver en Génesis 41:9 que hay sueños en cautividad. Porque cuando usted y yo estamos en cautividad, Dios se va a manifestar de alguna forma. Mire lo que dice Génesis 41:9. Alguien que me ayude a leer hasta el verso 11, por favor. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: quisiera hablar hoy de mis fallas, de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Gloria a Dios. Mire, aquí está el copero y el panadero del rey, del faraón, hermano. Pero estos hombres se hallaban en cautividad. Entonces, en esa cautividad entraron en el mundo de los sueños. Pero dice ahí que como ellos se hallaban en cautividad, cada quien le dio su interpretación de su propio sueño. Mire, porque ningún carnicero le va a decir que su carne es mala. Entonces, hermano, pero aquí hay que evaluarlo a la luz de la palabra, hermano. Aquí están estos hombres que tuvieron un sueño y cada uno soñaba, hermano, que uno, el rey levantaba su copa, el copero, y al panadero soñaba que las aves venían y le comían la cabeza, hermano. Y José tuvo que dar la interpretación. Uno que estaba en libertad pudo discernir, pudo dar la interpretación de ese lenguaje de los sueños.
Entonces, hermano, para poder incursionar en ese mundo, lo primero que tenemos que hacer es salir de la cautividad. Por eso la Biblia dice en el Salmo 126, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Pero ¿por qué no dice seremos como los que sueñan y después que el Señor nos haga volver de la cautividad? El orden de los factores sí altera el producto, hermano. Entonces necesitamos salir de la cautividad para que podamos incursionar en ese mundo tan especial de los sueños. Mire, y ahora aquí vamos a ir viendo, hermano, el tipo de sueños que usted y yo debemos de ir teniendo, hermano. Pero vamos a observar, hermano, que hubo ciertos lugares en donde estos hombres tuvieron este tipo de sueños, hermano. Y mire, Génesis 37:5 dice ahí: y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pero mire, yo pude entender esto a través de la palabra y en la misericordia del Espíritu de Dios, hermano, que José tuvo un sueño, pero él no estaba en un lugar de cautividad como los otros. José tuvo un sueño cuando estaba en la casa del Padre. Entonces, hermano, para poder entrar e incursionar en ese mundo tan especial de los sueños, hermano, lo primero que hay que hacer es entrar a la casa del Padre. Tal vez si nos hallamos, hermano, como el hijo pródigo viviendo en la posilga. Mire, ¿qué clase de sueños cree usted que tenía el hijo pródigo, hermano? Yo creo que, yo me imagino, ¿verdad? No me pide el verso, que soñaba que empezaban a hacer carnita y a él lo confundían, lo echaban al perol también. No, ahí despertaba todo espantado, ¿verdad? Lo llevaban a hacer bacon y él también era el siguiente, hermano, porque estaba fuera de la casa del Padre. Mire. Dice la Biblia que él volvió en sí. ¿No será, hermano, que Dios le comenzó a hablar a través de sueños? Porque ahí no dice que alguien lo evangelizó. Así es. La Biblia no dice que vino alguien y le dijo: ay, hermanito, tú estás mal y mejor regrésate. La Biblia dice, y de repente volvió en sí. ¿No será que Dios le comenzó a hablar a través de ese lenguaje de los sueños, hermano? José tuvo un sueño cuando estaba no en la cautividad. Mire, José no tuvo sueños en la cárcel. José tuvo sueños en la casa del Padre. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que hacer, hermano, para comenzar a incursionar en ese mundo maravilloso de los sueños, pero los sueños a la manera de Dios, es que tenemos que estar dentro de la casa del Padre. Es que tenemos que entrar dentro de una cobertura, hermano, porque el Padre nos habla de una cobertura. Necesitamos cobertura espiritual, hermano. ¿Para qué? Para que cuando entremos en ese mundo, esos sueños vengan protegidos o vengan de parte de Dios, hermano. Que no incursione un espíritu de error. Mire, este me gustó también, hermano. Génesis 28:11. Alguien que lo lea hasta el verso 12, por favor. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por él. Mire qué interesante, hermano. Aquí está Jacob teniendo una experiencia en el verso 11. Dice: y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Pero mire, él se preparó para incursionar en este mundo. ¿Cómo se preparó Jacob, hermano? Mire, ¿qué es lo que dice ahí? Mire, leámoslo detenidamente. Tomó una de las piedras del lugar y la puso, ¿de qué? Entonces, ¿de qué nos hablará no la puso de almohada, la puso de cabecera? Pero la cabecera, hermano, nos habla de nuestros pensamientos. ¿En dónde están apoyándose nuestros pensamientos? Porque la Biblia dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento, ahí cuando se acuerda. ¿Cómo dice la Biblia? Aquel cuyo pensamiento lo agarra de cabecera, hermano.
Esto es como el doctor. Usted tiene, hay quienes van a visitar a cualquier doctor cuando se enferman, ¿sí o no? Pero hay otro tipo de personas que dicen, no, permítame, que yo tengo mi médico ¿de qué? ¿Será que lo pone ahí y se acuesta? ¿Qué quiere decir de cabecera entonces? Que es un hábito, que es un estilo de vida, hermano. Entonces, ¿será que tenemos a una roca? No de vez en cuando, sino en nuestra cabecera, que constantemente estamos recurriendo a esa roca, constantemente, como el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes. Pero también le dice: y este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que en ella meditarás de día y de noche. Ahora yo le pregunto, ¿y será que el pobre hombre no dormía, hermano? Dios me dijo que la noche ¿será que así meditaba en la noche? Conversemos, hermano, ¿cómo será que meditaba de día y de noche? Mire, es que lo que usted le meta a su consciente durante el día, hermano. Mire, si usted se acuesta sin comer, hermano, ¿qué cree que va a soñar? Y de repente a medianoche anda mordiendo, mordiendo a su esposo. Ay, pensé que era una torta. Sí, de acuerdo a lo que uno se ministre durante el día, hermano. Alguien se imagina ahí comiéndose a su esposo, ¿verdad? Su esposo. Entonces el Señor le dijo: vas a meditar de día, y lo que usted y yo meditemos, de lo que llenemos, hermano, nuestra vasija durante el día, el Espíritu de Dios se va a encargar de hacernos traer, hermano, una revelación cuando el hombre cae en sueño profundo. Por eso el Señor dijo: el Espíritu Santo tomará de lo mío. Pero si no ha llenado su vasija, ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo, hermano? Por eso Josué iba a meditar de día y el Espíritu iba a traerle una revelación de noche. Mire, hermano, déjeme contarle que yo he comenzado a hacer algo, se lo recomiendo, hermano. Por eso le digo que yo tengo y conozco a un Dios que habla de diferentes formas, hermano. Dios es un Dios real. Dios es un Dios, hermano, que se deja hallar y que se manifiesta, hermano. Mire, yo ahora lo que hago, hermano, que yo duermo con una libreta justo al alcance de mi mano, hermano. No la dejo más allá del alcance de mi mano, porque, mire, déjeme contarle que he tenido experiencias, hermano, donde algunos de los mensajes o algunos versos bíblicos, hermano, de repente estoy durmiendo, hermano, y estoy recibiendo esos mensajes, hermano. Estoy recibiendo esa palabra y me estoy deleitando en esa palabra, y de repente me despierto en la madrugada y digo: ay, qué lindo, ay, este mensaje va a impactar, va a bendecir, y me echo la cobija, la chamarra, hermano. Digo: mañana. Y cuando despierto al otro día, mire, casi pero ya aprendí, hermano. Ya aprendí. Entonces, como yo sé que Dios se deja hallar por los que le buscan, hermano, ahora agarro, hermano, y ahí tengo mi libreta, y de repente el Señor comienza a hablarme, hermano, me muestra, hermano, y de repente veo un verso y lo empiezo a entender y me despierta, hermano. Estiro la pire, hago unos garabatos, hermano, pero al otro día despierto y veo los versos y qué lindo, hermano. Le recomiendo, mire, duerma con una... bueno, si usted no cree que Dios habla, duerma con lo que usted quiera al lado, ¿verdad? Pero si usted cree que Dios habla, hermano, de repente usted se despierte, ay, tuvo un sueño, una revelación, y el Señor le dice: hija, le vas a decir al pastor esto y esto. Sí, Señor. Y se acomoda. Y al otro día el pastor hasta le llaman y: hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pastor, fíjese que... ¿Qué?
No, nada, que qué bueno que me llamó. Tenemos un Dios que habla sobrenaturalmente. Amén. Tenemos un Dios que se deja hallar, mire, pero para poder prepararnos y poder incursionar en ese mundo maravilloso de los sueños que vienen de parte de Dios, hermano, tenemos que prepararnos, estar dentro de la casa del Padre, agarrar y poner a la roca, y la roca es nuestro Señor Jesucristo de cabecera, hermano. Que no solamente seamos visitantes de la roca, por eso el Salmo 91 dice: el que visita, el que habita al abrigo del Altísimo y se asoma, Morará. y mora. ¿Qué quiere decir habitar y morar, hermano? Que ahí, cuando lo busquen, ahí lo van a encontrar, hermano. ¿A dónde cree que si buscaban al rey David, en dónde sería fácil hallarlo, hermano? ¿En dónde? ¿Por qué? Él dijo, mejor, y luego dice: Señor, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para poder contemplar su hermosura. Mire, y lo siguiente es impresionante, porque dice: para poder inquirir. ¿Qué es inquirir, hermano? ¿Cómo? A comer yo también quiero, pero inquirir es preguntar. Tal vez digo inquirir y comer, ¿verdad? No, inquirir, dice el hermano. Mire, inquirir es preguntar. A ver, pregúntele a su hermano qué es inquirir. Dígale: pregúntame, hermano. ¿Qué es inquirir? Ahora pregúntele qué quiere comer. Hablando de comer. Entonces, mire, el rey David dijo: para poder contemplar, pero también para poder inquirir, para que cuando entres en ese mundo sobrenatural también le puedas hacer preguntas al Señor. No me vaya a preguntar los números del loto, ni no vaya a preguntar quién va a ganar la copa de la serie MX. No, hay que saber también que vamos a inquirir, hermano. Tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban. Mire, cuando usted y yo incursionamos en ese mundo sobrenatural de los sueños, ¿sabe qué va a suceder, hermano? Dios va a traer a tu vida revelaciones y te va a mostrar, hermano, que tal vez el proceso por el cual estás atravesando, el proceso en el cual tal vez tú dijiste: he llegado a mi carrera final, he llegado al límite, he llegado ya, no puedo más. Y cuando Jacob tuvo este encuentro a través del mundo de los sueños, hermano, cuando Jacob despierta, mire, él venía huyendo, hermano. Había un espíritu que se llama el espíritu del vengador que se había activado. Él había dejado su parentela, había dejado su tierra, había dejado todo, hermano. Y este hombre se hallaba completamente solo. Pero en medio de la noche, hermano, incursiona en ese mundo sobrenatural de los sueños, y cuando él despierta, despertó un hombre completamente diferente. Porque cuando él despierta, hermano, había cambiado completamente sus expectativas, había cambiado su visión, había cambiado su destino. Porque cuando él despierta dice: qué cosa tan tremenda, y yo no sabía que esto no es sino casa de Dios y puerta del cielo. Lo que él pudo entender, hermano, es que había un Dios en los cielos que estaba dispuesto a ayudarlo, que él tenía un Dios que le había dado promesa a su abuelo, a su padre, y el Señor le dice: yo estaré contigo y no te dejaré hasta que haya sobre ti. Señor, cuando él despierta de ese sueño, mire, hasta ungió la roca, hermano, y dijo, le puso por nombre Peniel. Hermano, ¿por qué es necesario que la iglesia de Jesucristo comencemos a incursionar
Mire, no sueños de quesadillas, ni sueños de haber comido demasiado, sino en sueños sobrenaturales, hermano. Aleluya. Que podamos incursionar, mire, hermano, por eso estamos intercediendo, estamos clamando que el Señor comience a habilitar los vasos proféticos, que los dones del Espíritu se activen, hermano, que las visiones, que los sueños, hermano, sean no algo extraño, sino que sean algo cotidiano, hermano. Mire, la iglesia del principio comenzó con sobrenaturalidad. En el libro de los Hechos, capítulo 12, cuando Pedro es llevado cautivo, ¿quién lo sacó de la cárcel, hermano? ¿Qué abogado contrataron? Uno que se llamaba Ángel, ¿verdad? Pedro estaba dormido. A ver, Pedrito, levántate y agarra tu túnica, tu sandalia y le abre las prisiones. Mire, veamos cómo la iglesia del principio era una iglesia que caminaba en sobrenaturalidades. Cuando llega Pedro a tocar, sale ahí una muchachita que se llamaba Rode y le toca a Pedro y se asoma y lo ve y le cierra. ¿Qué pasó? Ay, no, es que el ángel de Pedro, como que el señor que afila cuchillos o el lechero, el panadero. ¿Quién estaba tocando? Oh, el ángel de Pedro. Mire, ¿en qué dimensión sobrenatural se movía la iglesia del principio, hermano? Entonces, usted y yo no podemos, hermano. La Biblia dice que usted y yo vamos de aumento en aumento. Si esa iglesia comenzó con sobrenaturalidades, si comenzó con un mundo espiritual real, hermano, usted y yo no podemos llegar al cierre de la iglesia no teniendo ese tipo de experiencias, hermano. Es más, la Biblia dice que la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Entonces, hermano, necesitamos incursionar en ese mundo sobrenatural. Mire, ¿cómo vamos a tener ese tipo de incursiones a ese mundo maravilloso de los sueños? Salmo capítulo 3, 4. Alguien que me ayude a leer hasta el verso 5, por favor. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Verso 5. Yo me acosté y me dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. Mire, gracias, hermano. Pero ¿cuántas veces, hermano? A veces, en vez de acostarnos clamando, nos acostamos peleando con nuestro cónyuge, hermano. Aunque no me diga amén, hermano, si yo también tengo esposa. A veces, hermano, en lugar de acostarnos clamando, nos acostamos, hermano, con pleitos. ¿Y cómo vamos a poder incursionar en ese mundo sobrenatural, hermano? Si para poder incursionar, el salmista dice, con mi voz clamé al Señor y Él me oyó desde su santo monte. Entonces, después de que clamó, dice ahí, yo me acosté y me dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. Pero mire, la Biblia versión de oro, Torres Amat, me gusta lo que dice en el verso 5. Después de que él clama al Señor y el Señor responde, dice, yo me dormí y me entregué a un profundo sueño. Me levanté porque el Señor me tomó bajo su amparo. Mire, hermano, ¿sabe por qué a veces no podemos entregarnos a un profundo sueño? Porque no confiamos en el brazo del Todopoderoso. Mire, hermano, porque a veces estamos tan ensimismados en nuestros problemas, hermano. Tal vez está atravesando alguna especie de problemas físicos, emocionales, financieros, hermano, familiares. Y muchas veces, hermano, nos depositamos, nos paseamos, ponemos todo nuestro afán en el problema y no entendemos, hermano, que si usted y yo clamamos al Señor, el Señor es más fuerte y más poderoso que nosotros. El Señor puede hacer la diferencia. Lo que no podemos alcanzar a través de nuestro esfuerzo humano, un clamor puede llegar y tocar la puerta de los cielos y el Señor envía su palabra. Mire, hermano, ¿qué puede detener a la voz de Dios?
A veces, hermano, tal vez está teniendo un problema con su hijo, con alguien, hermano, y en lugar, el Señor le quiere hablar a través de sueños, y como dejamos de confiar en el Señor, ahí está de toda la noche despierto, vea, cuando viene ya, parece el mapache, o hermano, trae antifaz, no, las ojeras, hermano. ¿Por qué? Yo no le digo que no se preocupe, pero que pongamos nuestras cargas en el Señor. Amén, amén. Que la Biblia dice, venid a mí, los que están trabajados y cargados. ¿Sabe por qué a veces no podemos incursionar en ese mundo de los sueños? Porque no depositamos nuestras cargas en el Todopoderoso, Amén, hermano. amén. ¿Cree usted que con desvelarse toda la noche el problema se va a resolver, hermano? No. Por eso el rey David decía, es mejor un día en tus atrios. Mire, hermano, si hay algo que podemos hacer, mejor postrémonos ante la presencia de Dios. Humillémonos, hermano, que el Dios que tenemos y a quien servimos tiene la última palabra. Aquello que te han dicho sobre tu caso, sobre tus hijos, sobre tu salud, Dios es el que tiene la última palabra, hermano. No permita que eso robe tu sueño, no permita que roben tu paz, no permita que roben tu descanso, porque el Señor quiere hablarte a través de ese mundo de los sueños. Por eso lo que hay que hacer, Señor, es cierto, ese problema, esa carga ya no la aguanto, pero aquí te la pongo en tus manos, Señor. Tu palabra dice que tú eres poderoso, tu palabra dice que así como un estruendo de muchas aguas es la voz del Señor. Tu palabra dice que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu va a levantar bandera. Lo que no puedes hacer, Dios puede cuidar a tus hijos, hermano. Dios puede cuidar a tu esposo, a tu esposa, hermano. Dios lo puede hacer. Por eso el rey David dijo, yo primero clamé al Señor. Aleluya. ¿Usted cree que si él se hubiera ido a dormir sabiendo que su hijo venía buscando la vida del rey, podía haber descansado, hermano? Pero ¿por qué dice que se entregó a un profundo sueño? Porque ya había clamado, ya le había dicho, Señor, te lo entrego en tus manos, Señor. Si tiene remedio, glorifica, y si no también, mire, es que tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Amén, Señor. A veces, hermano, estamos necios. Tal vez tiene su novio ahí que no se convierte. Señor, conviértelo. Y ahí está, toda la noche viéndolo a ver si se mete al Facebook, a ver qué hace. Mejor entrégueselo a Dios. Sí, amén. ¿Será que Dios puede hacer mejor las cosas que nosotros? Amén. ¿Será que Dios le puede dar una calentadita, hermano? Sí, amén. Le puede apretar un poco. Mire, hermano, es que cuando Dios aprieta tuercas, hermano, cuando Dios disciplina, pero lo que hay que hacer es clamar. Amén. Mire, hermano, si usted tiene cargas, problemas, todos tenemos cargas. Clamemos al Señor. Amén. Porque Él dice, clama a mí Yo Te responderé. y te voy a mostrar cosas. Mire, no cualquier cosa, cosas grandes y ocultas que aún no conoce. Clama, Señor, hermano, clama, Señor, y cuando usted y yo clamamos, vamos a poder descansar sabiendo que Él guardará tu entrada y tu salida. Por eso el Salmo 103 dice que el que te cuida no se adormece ni se dormirá. Ahí usted durmiendo, hermano. Mire, ¿usted cree que a Daniel le quitó el sueño los leones? No. Mire, hasta lo agarró uno de almohada. Vení para acá, el otro les puso los pies y los otros dos así, ¿verdad? Y el que no estaba haciendo, tú me soplas ahí con la cola. ¿Por qué, hermano? Porque el que tiene a Dios, hermano, Amén, amén. dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo estará confiado como un león, hermano, sabiendo que Él ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece con piedras. Señor. Clamemos y entremos en ese reposo, hermano, que te puedas entregar a un sueño
sueño profundo para que el Señor selle la instrucción y hable a nuestro espíritu. Mire, este me gustó, hermano. Primera de Reyes 3, 4 y 5. Alguien que lo lea, por favor. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. Y Dios le dijo: pide lo que quieres que yo te dé. El rey fue a Gabaón. ¿A qué fue? A pasear. ¿Y qué significa? Ayúdeme a predicar, hermano predicador. No, de verdad se lo estoy diciendo, hermano. Lo recibimos, Señor. ¿Qué significa sacrificar, hermano? A orar, ¿Cómo? a clamar. Sí, no, pero más específicamente. Entregar, despojarse. Cuando hacían un sacrificio, ¿qué había? Muerte. Miren que el sacrificio ahí involucra sangre, hermano. Sacrificio significa matar con propósito. Entonces, hermano, ¿a quién nos gusta ir al lugar de sacrificio, hermano? Especialmente si vamos a ser la víctima, ¿verdad? Es que esto no es agradable, hermano. Pero para poder incursionar en ese mundo maravilloso de los sueños de parte de Dios, hermano, aquí yo observo a un rey Salomón que fue a sacrificar. Ayúdenme a predicar, hermano. ¿Qué podríamos sacrificar? Mi esposo. No. Nuestro yo. Podemos sacrificar nuestro yo. ¿Qué más? Nuestra carne, vea que le gusta descansar y la traemos a adorar a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdeme. Podemos sacrificar ofrendas. ¿Qué más? Tiempo. A danzar a nuestra carne, ¿verdad? Entonces yo observo, hermano, que cuando usted y yo sacrificamos, es decir, que matamos con propósito, hermano, esto nos abre una puerta a ese mundo maravilloso de los sueños, porque dice ahí que Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Es decir, hermano, que se dio a la tarea de ofrecer sin medir. Se dio a la tarea de ofrecer sin estar contemplando, hermano, sino que cuando usted y yo sacrificamos, hermano, como decía, nuestro ego, nuestra carne, nuestras ofrendas, nuestro tiempo, tal vez sacrificamos nuestros hijos, sacrificamos tal vez nuestro automóvil. Hay tantas cosas que sacrificamos, pero cuando usted y yo sacrificamos, eso le agrada a Dios, hermano. Amén. Mire, y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón. ¿Cómo se le apareció? Mire qué calidad es esto, hermano. Mire, este mundo maravilloso no tuvo una manifestación así tangible, pero en ese mundo maravilloso de los sueños Dios se le manifestó. Y cuando Dios se le apareció, mire lo que le dijo el Señor en ese sueño: pide lo que quieras que Dios te dé. Mire, hermano, por eso le decía yo que tenemos que prepararnos para poder incursionar en ese mundo espiritual. Como entrando a la casa del Padre, como, hermano, poniendo la roca, no de vez en cuando de cabecera, hermano, como ofreciendo sacrificios. Porque cuando usted y yo le damos lo que a Dios le agrada, hermano, o más bien lo que nos cuesta desprendernos de ello, en ese mundo sobrenatural, Dios te va a traer una respuesta. Amén. Y te va a decir: ¿qué es lo que quieres? Señor, que se convierta ese video. Tú lo puedes dar. Señor, que el Shrek para Dios no es difícil, hermano. Señor, que la pantera, Dios lo puede hacer. Pide lo que quieras que yo te dé. Mire, pero antes de eso hay que sacrificar.
Último, y ya con este me despido, hermano. Este me gustó, lindo, hermano. Mateo capítulo 2:11. Alguien que lo lea, por favor, hasta el verso 12. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros. Presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Mire, cuando usted y yo, aquí yo veo, hermano, que ellos no solo se postraron y adoraron, lo dieron todo. Dice ahí, cuando vieron al niño, se postraron y le adoraron, pero también dice que abrieron sus tesoros y le presentaron sus obsequios. Oro, que habla, hermano, tal vez de nuestras riquezas materiales. Incienso, que habla de nuestras oraciones. Mirra, que habla de nuestros sufrimientos, hermano. Le ofrecieron todo al Señor. Y cuando usted y yo le ofrecemos y nos damos así, hermano, para con Dios, Dios se va a manifestar a tu vida. Mire, yo le dije que este ya era el último versículo, antes de que podamos ministrar unos 10 minutos, hermano. Pero mire, cuando estaba yo estudiando este pensamiento de la palabra de Dios, yo decía, Señor, pero si hay algo que anhelamos con todo nuestro corazón, es poder prepararnos para el encuentro contigo. Y yo decía, Señor, pero muéstrame algún verso, Señor, que hable acerca de un sueño para poder prepararse con para el encuentro con el amado. Mire, y no lo encontré, hermano. Y de repente, cuando ya estaba listo para venirme a la iglesia, hermano, ya había cerrado mi Biblia y el Espíritu me habló y me trajo a memoria Mateo capítulo 25. Y ahí en ese capítulo habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice la Biblia que de repente todas ellas cabecearon, todas ellas se durmieron, y de repente a la medianoche se oyó un clamor. ¿No será que en sueños recibieron la revelación? ¿Estaban dormidas o despiertas? Dormidas. ¿Y cómo es que todas oyeron el clamor? El esposo está a la puerta y ahí se despertaron todas, hermanas. En ese mundo sobrenatural de los sueños, hermano, Dios va a preparar a su iglesia para el encuentro con el amado.